Les decía que eh, íbamos a mirar un rapidito lo que tiene que ver con vectores. Y entonces el último tema que es lo del movimiento parabólico, que también tiene sus, digamos que sus características. Bueno, recordemos que un vector se representa a partir de una flecha y que como tal tiene una longitud, lo que le llamamos magnitud. Profe, dicen por Dice, el grupo que les está fallando el internet, algunos. a mí no. No, no, que le está fallando el internet a Mariana y a Paula, profe. No, no sé. Pero de todas formas, pues como estoy grabando, cualquier cosa que no vean, pues va a quedar en el video. Y, y pues les llegará después o lo podrán ver después. Decíamos entonces que el vector tiene una magnitud que se refiere a la longitud del vector, tiene una dirección. Entonces, digamos que las componentes del vector siempre son magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Habíamos dicho que la magnitud se refiere a la longitud del vector. ¿Qué tan largo es? Que la dirección se refiere al ángulo. ¿Cuál es el ángulo del vector? Y la dirección que se refiere a derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hablamos del sentido. Eso quiere decir que en este vector nosotros tenemos una magnitud que se refiere a la longitud, cuánto mide, cuál es su ángulo, y además que está dirigido hacia la derecha y hacia arriba. ¿Okay? Esas, digamos, que son las características del vector que tenemos representado ahí. ¿Ok? Habíamos dicho también que nosotros podemos unir estas dos componentes en una sola, hablando precisamente del ángulo con respecto a la horizontal. Le digo con respecto a la horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le quiero cambiar el sentido, si yo tengo este vector, no lo voy a hacer aquí porque no voy a poder. Si yo tengo este vector y le quiero cambiar el sentido, eso quiere decir que este vector está arriba a la derecha, le quiero cambiar el sentido abajo a la izquierda, siendo el mismo vector, pero solamente le quiero cambiar ese sentido. Ten en cuenta que tiene, si empezaba aquí, tiene la misma magnitud hacia arriba que hacia abajo. Tiene la misma dirección porque es el mismo ángulo. El ángulo no cambió. Lo que le estoy cambiando es sencillamente el sentido. Entonces, para poderle cambiar el sentido, basta con que ya no midamos el ángulo desde aquí hasta aquí, sino que vamos a medirlo es desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Entonces, de esa forma estaríamos cambiando el sentido de un vector. Y dijimos entonces que para cambiarle el sentido, bastaba que, por ejemplo, que si el ángulo inicial era de 60 grados, para dar el ángulo con un sentido contrario, pues sencillamente le sumaba 180. O sea, a este vector, digamos que lo llamamos A, el vector A, que lo representábamos de esa forma, una letra mayúscula con una flechita encima. Entonces, para obtener el vector en sentido contrario, este vector en sentido contrario, pues lo voy a llamar menos A. ¿Ok? Esto significa que el vector menos A es igual al vector A, pero sumándole 180 grados. ¿Ok? A este vector que teníamos inicialmente, le sumamos 180 grados y obtenemos el vector negativo, el vector contrario. ¿Está claro? Entonces, de esa forma, podemos obtener un vector, o le estaríamos cambiando el sentido a un vector. ¿Sí? Cambiarle el sentido a un vector sencillamente es convertirlo en negativo. ¿Ok? Bueno. Para poder entonces expresar el vector o los vectores
Yo los puedo expresar de dos formas distintas. Una forma de expresar un vector es colocándolo dentro de un plano cartesiano de tal forma que su inicio, el inicio del vector coincida con el inicio del plano cartesiano, de esta forma. Y esta punta de acá va a tener una coordenada en X y va a tener una coordenada en Y. Entonces, por poner alguna cifra, digamos que esto mide 4 así y mide 3 así, significa que horizontalmente mide 4 y verticalmente mide 3. Por lo tanto, las componentes serían 4 en la dirección de X, que lo colocamos como si fuera Y, y 3 en la dirección de Y, que lo colocamos como una dirección J. Y de esta forma puedo expresar ese vector. La otra forma de expresar un vector es precisamente con su magnitud y su dirección, es decir, con el ángulo con respecto a la horizontal. Y en ese caso, sencillamente diríamos que cuánto mide el ángulo, por poner alguna cifra, 30, y en un ángulo de, por decir algo, 60 grados. Y de esta forma estamos expresando el vector. Esta forma se le llama coordenadas cartesianas. A esta forma le llamamos coordenadas polares. Nosotros solo usamos las polares, ¿no? Nosotros estamos utilizando las polares, sí señor. ¿Okay? Entonces, eso digamos que son las dos formas de expresar el vector. Uno en coordenadas cartesianas y el otro en coordenadas polares. Ok. Ahora vamos a recordar las operaciones entre los vectores. Habíamos dicho que operaciones entre vectores existen la operación suma, la operación resta y la multiplicación. Y que con respecto a la multiplicación existían dos multiplicaciones, una que llamábamos producto punto y otra que llamábamos producto cruz. Que el producto punto genera un escalar. Habíamos entonces aclarado que un escalar es sencillamente un valor que no tiene ninguna dirección. Ya sabemos que el vector tiene una dirección, en cambio el escalar no tiene direcciones. Ejemplo de cifras escalares, el tiempo, la masa, no tienen ninguna dirección. ¿Ok? Mientras que las magnitudes vectoriales son, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, ¿sí? La posición, todas esas son magnitudes vectoriales. El producto cruz genera un nuevo vector. ¿Ok? Y habíamos dicho que ese vector era perpendicular a los dos vectores que se están multiplicando. Habíamos dicho entonces que si yo tenía dos vectores que, por ejemplo, estaban representados por estos dos esferos, entonces el vector generado en un producto cruz o el vector resultante en un producto cruz quedaría así, perpendicular, es decir, quedaría en este sentido. ¿Ok? Pues no es la operación que nos ocupa ahora. Eso es una operación que se da en física cuando se ve un tema en particular que es el de electromagnetismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un motor eléctrico lo que hace es generar un campo. Primero se genera un campo eléctrico o un campo magnético, perdón, electromagnético, y se pasa una carga a partir de ahí y eso genera una fuerza que va en este sentido.
a partir del campo magnético, imagínense en un imán, entonces se genera una fuerza en este sentido. Esa fuerza lo que hace es generar un movimiento rotacional y de esa forma se crea un motor. ¿Ok? Bueno, eso por ahora, digamos que estos dos productos no nos interesan tanto. Las operaciones que nos interesan ahorita son las de sumas y restas. Entonces, habíamos dicho que si yo tenía un vector A, ese vector A iba a tener una magnitud e iba a tener un ángulo. ¿Ok? Que con esas dos, digamos que con esas dos componentes era suficiente para definir el vector. Entonces, significa que tenemos, en el caso de allá, que habíamos propuesto anteriormente, decíamos que medía 30 unidades, en las unidades que fuera, y que tenía un ángulo, por ejemplo, de 60 grados. Eso significa que nuestro vector es algo así. ¿Ok? Bueno, 60 grados sería un poco más inclinado. Donde esto mide 30 de longitud y el ángulo es de 60 grados. Entonces, habíamos dicho que ese vector iba a tener una longitud horizontal, es decir, que si esto es nuestro vector A, íbamos a tener una longitud en el sentido horizontal y que íbamos a tener una longitud en el sentido vertical. ¿Ok? Y que esta longitud en el sentido horizontal la íbamos a calcular como la magnitud del vector multiplicada por el coseno del ángulo, mientras que esta la íbamos a calcular como la longitud del vector multiplicada por el seno del ángulo. ¿Ok? O sea que este vector tendría una componente en X que sería igual a 30 multiplicada por el coseno de 60 y otra longitud en el sentido vertical que sería 30 por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, para este caso, esto darían 15. O sea que por aquí la longitud de esto mide 15 y por el otro lado sería 30 seno de 60, mediría 25.98. 25, ¿qué? Así que esas iban a ser las componentes de ese vector. ¿Ok? Componente en X mediría 15, componente en Y mediría 25. Cuando estamos haciendo sumas y restas, pues lo tenemos que hacer es por componentes, por las componentes del vector. O sea que si a ese vector A lo quiero sumar con un vector B y vamos a dar las características, aquí vamos a escribir las de A, dijimos que era 30 y el ángulo de 60 grados, y el vector B pues era de 45 y su ángulo de 80 grados. Entonces, B también iba a tener sus dos componentes, componente en X, componente en Y. Entonces, vamos a obtener una resultante en X, que sería igual, como es suma, sería A en X más B en X. Y una resultante en Y, que será A en Y más B en Y. ¿Ok? Entonces, para nuestro caso, como ya hemos calculado las de A, sería A en X que mide 15 más B en X. Calculamos las de B en X de la misma forma. Sería B por el coseno de su ángulo. Es decir, 45 por el coseno de 80. Voy a escribirlo aquí. ¿Cómo es que lo vamos a hallar? 45 por el coseno de 80. Y en este sería A en Y, que ya lo calculamos, 25,
0,98 más la componente en Y, que sabemos que la calculamos como la de B, ¿no? 45 por el seno de 80. Entonces, la resultante dio 15 más 45 por seno de 80. Eso daría en total 22.81. 22.81. Más 45 seno de 80. Daría en total 79, perdón, 70,29. Y ahí tenemos las dos componentes y sus dos resultantes, resultante en X, resultante en Y. ¿Ok? Listo, lo que está hablando es que hay un nuevo vector que es el que estamos llamando resultante, el vector resultante, y esas son las magnitudes de ese nuevo vector resultante. Pero, ¿cuáles son sus coordenadas polares? Entonces, habíamos dicho que la magnitud del vector resultante la íbamos a calcular como la raíz cuadrada de la resultante en X elevada al cuadrado más la resultante en Y elevada al cuadrado. Para nuestro caso, sería igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Es decir, al cuadrado. ¿Okay? Y de acuerdo a nuestros resultados sería raíz de 22.81 al cuadrado más 70,29 al cuadrado. A mí me da 73.90 por redondeo. 73,90. El ángulo, que es la segunda componente, dijimos que lo íbamos a hallar como tangente a la menos 1 de la resultante en Y sobre la resultante en X. Es decir, que para nuestro caso sería 70,29 o tangente a la menos 1 de este sobre este. Tangente a la menos 1 de 70,29 sobre 22.81. Esto daría un ángulo de 72.02. Así que las coordenadas polares de esta sumatoria son 73,90 en un ángulo de 72.02 grados. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor. El mismo procedimiento se puede aplicar si yo quiero sumar 2, 3, 4 vectores. Es decir, si queremos sumar o restar, entonces, si yo quiero restar, ya no estoy sumando la componente, sino que estoy restándola. No importa si me da positivo o negativo, yo tengo que colocar el valor como me dé. Por ejemplo, si yo quiero hacer, o el problema me propone hacer la suma de A más B menos C, entonces la resultante en X sería igual a A en X más B en X menos C en X. Y la resultante en Y sería igual a A en X más B, perdón, A en Y más B en Y menos C en Y. Y hago exactamente el procedimiento, obtengo mis dos resultantes, con esas resultantes hallo magnitud y hallo dirección.
y se acabó el problema. ¿Ok? Digamos que recordamos lo que tiene que ver con procedimientos vectoriales, con sumas y restas vectoriales, y hasta dónde tenemos que llegar, ¿no? Hasta sus dos componentes del vector resultante. Bueno. Okay. Eso es lo que tiene que ver con vectores. El otro tema y el último tema que queríamos citar antes de evaluación, o que entra en la evaluación, es el tema del movimiento parabólico. Habíamos dicho que el movimiento parabólico tiene tres situaciones semejantes a las situaciones que tiene el movimiento de caída libre. Quiere decir que en el movimiento de caída libre nosotros teníamos una situación donde el objeto subía y bajaba hasta la misma altura. Entonces, en caída libre, en movimiento parabólico, también vamos a tener la misma situación. ¿Okay? Solamente que aquí no hay desplazamiento horizontal, el objeto no se mueve en este sentido, sino que él sube y baja en la misma línea. Nosotros lo pintamos así, es como para que podamos diferenciar que hay una subida y hay una bajada. Pero en este caso sí se puede evidenciar. Teníamos la situación del objeto que cae desde una altura, ¿cierto? Aquí también lo vamos a tener, pero en este caso sería este movimiento. Y teníamos el caso del objeto que era lanzado desde una altura, diferente. Y esta situación también se presenta en movimiento parabólico cuando tenemos este lanzamiento. Caso típico, el lanzamiento cuando un jugador de baloncesto lanza su balón. ¿Ok? Estas son las tres situaciones. Y habíamos dicho también que en el movimiento parabólico íbamos a tener un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Quiere decir que en este movimiento yo tengo un desplazamiento vertical porque el objeto sube y baja y tenemos un desplazamiento horizontal. Que esos dos desplazamientos los podíamos estudiar totalmente separados. El movimiento vertical y el movimiento horizontal, totalmente separados. El movimiento vertical es un movimiento que cumple las características de caída libre. Mientras que en el movimiento horizontal cumple las condiciones de un movimiento uniforme. Recuerden que el movimiento uniforme se caracteriza porque la velocidad es constante y tiene sus ecuaciones. Yo no puedo utilizar ecuaciones de caída libre para hacer análisis de movimiento horizontal. No puedo utilizar ecuaciones. ¿Está claro? Dijimos que la única variable que une estos dos movimientos siempre era el tiempo. El tiempo es la variable que me une estos dos movimientos. Significa que si yo tengo un objeto que fue lanzado y se encuentra en este punto, ha recorrido una distancia horizontal y ha recorrido una distancia vertical. El tiempo que tardó en recorrer esta distancia es el mismo tiempo que tardó en recorrer esta otra distancia. ¿Ok? Por eso es la variable que me une estos dos movimientos. El tiempo. ¿Ok? ¿Qué más teníamos que recordar antes de empezar con problemas? Pues nada, sencillamente que las condiciones de movimiento para este caso, debo tener en cuenta lo mismo que ocurrió acá. Recordamos que en este caso habíamos dicho que la velocidad inicial
era igual a 0. Aquí, siempre en un movimiento parabólico, la velocidad no puede ser 0, ¿sí? Porque si no el objeto nunca empezaría a moverse, o no se movería en este sentido. Entonces, ¿cómo puedo decir que este caso corresponde a esto? Ok, porque es que la velocidad vertical, la velocidad en sentido vertical, aquí es igual a 0. La velocidad, pero existe una velocidad en sentido horizontal, que esta sí no es 0. ¿Ok? La velocidad vertical aquí sí vale 0, pero la horizontal no vale 0. Entonces, cualquier situación que yo plantee, donde tengo un objeto que sale disparado de esta forma para hacer este recorrido, tengo que decir que existe una velocidad, pero esa velocidad es netamente en sentido horizontal. ¿Ok? Para poder hacer el estudio del movimiento vertical y del movimiento horizontal, tengo que calcular la velocidad en y aquí tengo que calcular la velocidad en X. Y esas velocidades dijimos que las íbamos a calcular en forma semejante a como se calculan las componentes de un vector. Es decir, que la velocidad en Y la voy a calcular como la velocidad con la que inició el objeto multiplicada por el seno del ángulo. Y esta velocidad la íbamos a calcular como la velocidad multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces, de aquí es solamente plantear ya alguna situación para poder realizar cálculos. Pero recuerden, siempre importante separar nuestro movimiento vertical, separarlo del movimiento horizontal. ¿Okay? El tiempo que tarda todo el recorrido es semejante al tiempo que nosotros analizamos en el tiempo de caída libre. Quiere decir que tenemos un tiempo de subida, un tiempo de bajada y un tiempo de vuelo. Y lógicamente, como esos tiempos nosotros los vimos desde el movimiento de caída libre, es decir, desde el movimiento desde el movimiento vertical, desde el desplazamiento vertical, es donde voy a tener que determinar esos tiempos de tiempo de vuelo, tiempo de subida, tiempo de bajada. ¿Ok? Entonces, veamos una situación inicial donde tenemos un objeto que fue lanzado con una velocidad de, digamos, 20 metros por segundo y en un ángulo de 40 grados. ¿Ok? Entonces, para el movimiento vertical, lo primero que voy a hacer es calcular la velocidad en Y, que sería igual a 40, perdón, a 20 por el seno de 40. 20 por el seno de 40. Y en el movimiento vertical, tendríamos que B en X sería igual a 20 por el seno de 40. ¿Ok? A partir de ahí, ya puedo empezar a hacer los cálculos que me estén pidiendo. Si me están pidiendo altura máxima, pues... Profe, ¿no escribió dos senos? ¿Perdón? Escribió dos senos. Y ese es el coseno, ¿no? Perfecto. Si voy a hacer análisis de altura máxima, pues la altura máxima es de parte del movimiento vertical. Por lo tanto, tengo que utilizar las ecuaciones y hacerlo sin tener en cuenta nada del horizontal. Solamente que trabajo con estos valores de acá. Ya me quedaría que la velocidad, lo que me dé de acá, ¿no? 20 por el seno de 40. Y esa sería la velocidad que voy a utilizar para todo lo que quiera hacer del movimiento vertical.
si quiero estudiar o que si quiero calcular la distancia que recorre esto acá, que recuerden que dijimos que esto es lo que llamábamos alcance. Alcance se le llama la distancia horizontal que se recorre, pues eso hace parte del desplazamiento horizontal, por lo tanto lo tengo que trabajar con esto. Y acordamos que aquí íbamos a trabajar con ecuaciones del movimiento uniforme. Por lo tanto, solamente trabajo con esas ecuaciones. ¿Ok? Pero, como tengo que utilizar un tiempo, ese tiempo, lógicamente, tendrá que ser estudiado o calculado a partir del movimiento vertical. ¿Listo? Entonces, si me dicen, por ejemplo, que yo quiero calcular cuánto se desplazó aquí, pues listo, trabajo así. Pero como tengo que tener, yo recuerdo que la distancia en un movimiento horizontal se calcula como velocidad multiplicada por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo de vuelo. Y ya sabemos que el tiempo de vuelo lo podemos calcular a partir de acá. Ya también vamos a tener problemas donde nosotros dijimos, vean, yo quiero calcular, ¿sí? Debo saber qué tanto se debe elevar para que yo pueda calcular hasta dónde. Yo quiero que llegue, por ejemplo, que recorra 200 metros. Pues listo. Ya yo sé, aquí ya yo conozco la velocidad. ¿Conozco qué distancia va a recorrer? Pues sencillamente calcularía el tiempo que se debe demorar. Y con ese tiempo ya puedo utilizar para poder saber desde qué altura tiene que salir. ¿Sí? Por ejemplo, la situación donde yo tengo un objeto que tiene que recorrer una distancia. Yo necesito esta situación y necesito que esto me recorra los 200 metros. Bueno, ya sé esta distancia. Listo. Conozco cuál es su velocidad. Sí, me dicen que esto salió así, con estas características. Entonces puedo calcular el tiempo. Y con ese tiempo ya podría calcular la altura que tendría el objeto. ¿Desde qué altura debería salir? ¿Estamos? Tengo 3 minutos de grabación que creo que coinciden con el tiempo exacto de clase. Entonces, pues, seguimos hasta que se acabe la grabación y hasta ahí terminaría la clase, ¿vale? Antonio, una pregunta. Mañana en el examen, ¿vamos a estar como en videollamada con usted o Sí. se manda el link y ya toca hacerlo? Sí, yo les envío por WhatsApp, perdón, les envío, ¿eso cómo se envía? Sí, creo que se envía por WhatsApp o por cibercolegios, creo que es la cosa. Se envía el link para que accedan a la evaluación. ¿Ok? Ustedes entran a la evaluación y entran por el link. Por favor, que todos tengan sus cibercolegios activos, ¿no? Si llega a haber algún inconveniente, porque parece que la plataforma de cibercolegios hay veces es como inestable, entonces si llega a haber necesidad, yo envío el link ¿por qué? Por WhatsApp para que lo puedan tener y puedan acceder. ¿Ok? Y si tenemos alguna pregunta o algo. Yo estaré aquí, yo voy a estar aquí, no voy a estar en video, ¿sí? Sino que voy a estar por WhatsApp y solamente atiendo por el WhatsApp personal mío, no por el del grupo. ¿Ok? Ahí ustedes, por el del grupo, sí pueden ver mi número o pueden mandarme directamente a mi WhatsApp personal. ¿Ok? Pero no atiendo, no atiendo ninguna pregunta por el WhatsApp del grupo. ¿Está claro? Profe, y eso, o sea, entramos al examen y cuando acabemos lo enviamos a dónde, o sea. No, el examen da por ejemplo, yo les decía que hay sesiones, que hay preguntas de selección múltiple en las que ustedes solamente tendrán que marcar la opción, ¿sí? Ustedes hacen su cálculo y envían la opción que corresponde. Y eso viene dividido en sesiones.
Ustedes no se preocupen porque ustedes en la medida que van avanzando, él les va mandando las siguientes secciones de la evaluación. Y la última sección de la evaluación está creada para que ustedes puedan mandar los archivos gráficos. Es decir, ustedes toman la foto de lo que están haciendo y lo van a enviar a través de ese recurso ahí. Él les da, tiene un icono para que ustedes puedan enviar las imágenes que necesiten enviar. ¿Está claro? Una pregunta, en las preguntas de selección múltiple, ¿solamente podemos seleccionar una vez o varias veces? Una sola vez. Hay una sola que es la correcta y será la que ustedes tienen que enviar.